Hoy en el programa sometemos a consideración de nuestros panelistas un tema muy sensible para usted, amigo televidente, y se trata precisamente del por qué la medicina en El Salvador es cara. Y para hablar sobre estos temas, desde luego, nos acompañan acá en nuestros estudios y quiero darle la más cordial bienvenida a Naida Medrano. Naida, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Ernesto, gracias a ti, al panel, por supuesto, y a las amigas y amigos que esta mañana nos sintonizan para un debate más. ¿Cuándo fue la última vez que compró una medicina? ¿Sabía que su costo es el más alto de Centroamérica? Hoy vamos a tratar este tema con nuestros invitados y el objetivo es ahondar en el problema de los medicamentos, la carencia en los hospitales públicos y la gran escalada de precios local versus otros países en la región. Para ello vamos a plantear tres preguntas para darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de este día, al doctor Enrique Valdés, diputado del Partido Arena y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Diputado, gracias, buenos días por haber aceptado esta invitación de venir. Bueno, mira, Ernesto, en primer lugar yo quisiera hacer la reflexión de que cuando hablamos del tema de medicamentos, estamos hablando realmente de un tema que tiene una trascendencia en todo el país y de forma transversal. Por una simple y sencilla razón, porque no existe un tan solo salvadoreño que no le dé gripe. Y por tanto, todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas requerimos de medicamentos que es la garantía de nuestro nivel de salud. El efecto está aspirando. En ese sentido, nosotros hemos dicho que creemos que una ley de medicamentos sí va a traer beneficios para el país. ¿Por qué? Porque una ley de medicamentos lo menos que puede desearse que brinde es que mejore el acceso de los medicamentos a toda la población, que sean medicamentos seguros, que sean medicamentos eficaces, que sean medicamentos de calidad y que nosotros tengamos la suficiente creatividad para que podamos llegar a una reducción del precio de los medicamentos. Esa es nuestra posición. Resulta que El Salvador se queda más arriba que todos, pero mira los porcentajes que está planteando. Costa Rica el 69%, Honduras el 69%, Nicaragua 72%, Panamá 73% y El Salvador 91%. Competencia en el sector de medicamentos. Condiciones de competencia en el sector de medicamentos de Centroamérica y Panamá, informe final. Grupo Centroamericano de Política y Competencia, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, este es el estudio más fresco que hemos tenido en el tema. Nosotros lo que creemos es que debemos de reconocer con esto, sin duda alguna, que el precio más caro en la región está en El Salvador y lo muestra con absoluta claridad. A este debate, ¿no? En primer lugar, yo sí quiero traer a colación lo que en el 2007 nos dijo el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de El Salvador. Los precios de los medicamentos, no solo en Centroamérica, sino que en el mundo, obedecen a este país en costo, ¿verdad? Es decir, los medicamentos más caros se encuentran en El Salvador. Si bien es cierto, estamos viendo la lámina del BID, habría que hacer una disgregación por cada uno de los medicamentos a efecto de saber el porcentaje que se le está poniendo a cada uno de ellos. Yo no dudo que dentro de la lógica de funcionamiento de oligopolios transnacionales importantes que además buscan una lógica de ganancia, exista este margen, ¿verdad? Aún así, el 91% es alarmante en la región centroamericana, es decir, la Asamblea Legislativa debe de iniciar pronto el debate y la solución con relación a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 1 y en su artículo 69, que posteriormente igual lo hacemos. La Organización Mundial de Salud también nos dice que solo se puede acceder 5 veces. Nosotros encontramos, de acuerdo a una investigación realizada por el Centro para la Defensa del Consumidor, casos en donde había exceso del 52.2% en caso de medicamentos originales, ¿verdad?, o de medicamentos de marca, y hasta el 28.3% en medicamentos genéricos. Esto afecta directamente a la población salvadoreña. No me voy a detener más en el contexto, quisiera enseñar también algunas gráficas para mostrar a la población salvadoreña el impacto directo hacia la casa, ¿verdad?, en el hogar.
En primer lugar, tenemos el gasto promedio mensual de los hogares en servicios de salud del 2007 al 2009, porque son los datos que nos da la DIGESTI y la encuesta de hogares múltiples, ¿no? Y del 2007 al 2009 creció en el tema de medicamentos del 16% al 36%. Es decir, estamos hablando que 20% creció en este tipo de gastos. Gasto promedio mensual de los hogares en medicamentos. En medicamentos. El gasto en medicamentos sobre el gasto familiar básico mensual, que no incorpora ni siquiera el tema de medicamentos por lo caro que es. Y entonces tenemos el salto de los 348.10 de dólar que tenemos del costo del gasto familiar básico mensual, sumamos los 93.69 de dólar, que es la erogación necesaria en caso que exista la necesidad de gastar en medicamentos o en alguna enfermedad existente en la familia, y esto asciende a 441.79. Esto es grave, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que ni siquiera el salario mínimo está pudiendo cubrir. 441 según este sí. es el impacto del gasto. El impacto, sumándolo a los 93.69 que una familia en promedio, digamos, debe de gastar en medicamentos genéricos, amplios, no, ni siquiera los de marca, porque estos son mucho más caros. Hemos visto que sí tiene un impacto importantísimo en las familias salvadoreñas. Obviamente esto también... Por cierto, en un país como El Salvador, con una distribución del ingreso tan desigual, con un ingreso per cápita medio bajo, las medicinas se convierten en un bien de lujo, se convierten en un Ferrari. Y eso lo podemos ver técnicamente, podemos decir que su elasticidad de ingreso es mayor que 1, pero lo podemos ver con las estadísticas que presentó la licenciada Medrano, que la medida que aumentó el ingreso, aumentó la demanda de medicinas. Es decir, que las limitaciones de ingreso limitan que la población salvadoreña tenga acceso a ese bien único que salva vidas, y que no es un sorbete y no es un Ferrari. También, por eso a mí me sorprende, me indigna, cuando escuché la vulgaridad del gremio de productores de farmacias hacer la concesión que querían un asocio público-privado. Eso ya es un insulto para la ciudadanía. Pero aparte que nos insulta esa oferta del gremio de empresarios farmacéuticos, nos indigna igualmente la negligencia no solo del gobierno, del Estado, que permite este tipo de atropellos. Porque cuando existe un oligopolio en un mercado, estamos hablando de bribones, estamos hablando de ladrones que se roban la renta de ese mercado no competitivo. De precios, como le quieran llamar. Que tenemos que dejarle claro a la ciudadanía que hasta ahora no hay una ley porque no se quiere entrar a la regulación de precios. Ese es el tema central. Y el otro tema central es que no hay ley porque no se quiere entrar a la regulación de normas y calidad. El precio es 52 veces más caro en relación a los precios de referencia. Los precios de referencia se ponen por un organismo internacional de las Naciones Unidas que monitorea los precios en relación a las ventas que se hacen a los países en desarrollo, a los gobiernos de los países en desarrollo. Y en genéricos, la relación de precios con el precio de referencia es 28 veces más caro. O sea, por eso que cuando el señor diputado dice 5.500 veces, sí, es bueno, pongámoslo 5.200%, porque son 52 veces, ¿verdad? Entonces, ese tema es el que no quieren regular los partidos de derecha, y lo digo claramente. Ese es el tema. Las diferencias son secundarias. La realidad es que el abuso en cuanto a precios, el saqueo que sufre la población salvadoreña en cuanto a precios en las medicinas es grande, y en toda Centroamérica. O sea que no nos debemos conformar con que es parecido con Centroamérica y con Costa Rica o con Panamá. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a ver son las mismas marcas, las mismas empresas transnacionales combinado con empresas nacionales que tienen el control del medicamento. En El Salvador, el tema puntual, hay que decirlo con la claridad del mundo, es el registro. Eso es lo que está entrampando las cosas. Mira,
No es posible que en licitaciones públicas del Ministerio de Salud a los productos nacionales se les exija registro y experiencia clínica, y a algunos productos de afuera no se les exija registro y experiencia clínica. No, nosotros creemos que todos deben de tener exactamente los mismos requisitos. Creemos en la apertura del mercado, en la competencia, que es la que de verdad va a venir a bajar los precios, pero no en decisiones arbitrarias. Por las que en el país la medicina es cara. Ese es el punto. Sí, mire, yo quisiera centrarme un poco para que la población tenga también una percepción mucho más amplia, aparte de lo que ha comentado el diputado. En primer lugar, la Constitución establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la salud y el bienestar económico, entre otras tantas. Es decir, independientemente de que se vigile a los establecimientos o farmacias privadas, es parte del Estado, de sus atribuciones, el garantizar esto. Y quisiera sacarlo a colación por lo que dijo el diputado con relación al tema del lotecito, ¿verdad? Un lotecito que asciende a 71.9 millones. A eso asciende el lotecito, ¿no? Entonces, obviamente, este gasto del 14% desde el Ministerio de Salud corresponde a una erogación importantísima y que en muchas ocasiones, tal cual como se acaba de citar la noticia que acabamos de conversar, obviamente genera desabastecimiento y poca calidad. Acá hay un problema fundamental. Órganos del Estado que no están cumpliendo con las atribuciones establecidas por la primera ley o por la ley magna de este país, que es la Constitución de la República, sino que están defendiendo de alguna forma intereses de grandes oligopolios, cuando lo que mandata la Constitución no es eso. Y ese es el gran problema que hemos tenido en este país. Es decir, de pronto no tenemos el cumplimiento de los derechos de las personas, en este caso usuarios y consumidoras, que también lo establece así la Constitución, y se enfrascan algunos poderes del Estado en un proceso de discusión contraproducente y que afecta directamente a la población salvadoreña. Ese es el llamado directo y expreso a la Asamblea Legislativa, sobre todo aquellos sectores que se enfrascan en defender pequeños intereses y no los intereses de las grandes mayorías. Quisiera conversar aquí sobre el papel también de la Superintendencia de Competencia en todo esto. Mucho se pregona que este país vive bajo las reglas del libre mercado. Ayer hubo el veto a una ley antitabaco de manera absurda. Es decir, aquí lo que se está privilegiando son los intereses de grandes oligopolios, y eso es lo que tiene que cambiar, es lo que tiene que modificar. Medicamentos no es la diferencia. A nivel mundial, el funcionamiento de las farmacéuticas es espeluznante, y frente a esto lo que debe de modificar es la conducta de los estados con relación a la garantía de los derechos. Eso es lo que hay que modificar. El llamado es al diputado que está ahora representando de alguna forma el debate que se realiza en la Asamblea Legislativa, para que en efecto entonces se ciñan a lo que la Constitución establece, y que estos debates, que sí claramente tienen una tendencia de beneficio a pequeños sectores, corte definitivamente, porque es la población salvadoreña la que se está muriendo. No estamos hablando de un artículo suntuoso, estamos hablando de la salud de las familias salvadoreñas. Precisamente